Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un miércoles más en Marca la Diferencia con Psicología. Estamos aquí con vosotros. Vamos a ir dando paso a las personas que se quieran incorporar y además en un tema bastante interesante y parece ser que últimamente, por lo menos en mi consultorio, bastante de moda. Quiero decir que hay muchas personas que pues que han venido justamente en septiembre y así con esta temática y bueno, pues por eso también lo traemos. Es el síndrome de la vida ocupada. A todos aquellos que os concierne, que yo creo que es a bastantes personas, pues bueno, pues invitaros a que escuchéis hoy la reflexión compartida entre vosotros y también si queréis hacer alguna pregunta, pues yo encantada de la vida de poder darle respuestas si es que las sé y si no, pues hacer las investigaciones pertinentes para poderos dar esa respuesta a posteriori, quizás por privado. Bien, el síndrome de la vida ocupada, sin más demora, o sea que me encantaría que me pudierais hacer preguntas también, pues el síndrome de la vida ocupada tiene que ver con este ritmo frenético en el que nos hemos metido, que hay muchas personas que también lo llaman la rueda del hámster o esa autoexigencia constante y esa sensación de no llegar, ¿no? Como en realidad es como que se ha establecido sobre todo como estilo de vida y en muchísimas ocasiones ese estilo de vida también está ligado a, no siempre es así, pero sí en muchísimas ocasiones a grandes ciudades. Es verdad que digamos que se ha corrido la voz y ya no solamente es en grandes ciudades, sino que vamos como corriendo a todos los sitios, ¿no? Corriendo para hacer cosas, para sentirnos más productivos, para como no tener ningún hueco en la agenda, etc. Quiero ofrecer pues quizás unas claves psicológicas y algunas prácticas con respecto a esto, ¿no? A esto que nos ocupa. Entonces, es importante reconectar con lo que es el descanso, el disfrute, la presencia, y es desde ahí únicamente que nosotros vamos a también, no solamente a darnos cuenta de esto que nos está ocurriendo, sino también a poner, digamos, dentro de esa conciencia que vamos a poner esa distancia, ¿no? Yo os lanzo una pregunta, que tengo aquí mi chuletilla, ¿no? Os lanzo aquí una pregunta que sería: ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste un rato libre sin sentir culpa? Esto es importante, lo de sin sentir culpa. ¿Cuándo has tenido un rato libre donde tú te hayas permitido estar tranquilamente sin sentirte culpable de tener ese espacio, ese ratito para ti? Habrá gente que echando la vista atrás sea consciente de que realmente nunca. Yo no creo que sea tanto así, sino que no tenemos ese recuerdo hace largo tiempo. Así que a veces hemos tenido esos descansos sin tener culpa, pero cuando nos hemos ido incorporando en ese mecanismo, que ahora vamos a profundizar en ello, sí que hemos empezado a sentir culpa por estar parados, por estar sin hacer nada o por estar simplemente disfrutando de leer o de escuchar música o de ver una serie sin tener esa agenda o ese checklist a hacer, ¿no? Tendría que haber escrito un artículo, tendría que haber escrito un correo electrónico o tendría que, no sé, haber puesto la lavadora, haber hecho la compra, recoger la casa, haber llamado a fulanito, a menganito, tal, todo el rato con esa agenda tremendamente ocupada. Fundamentalmente es verdad que en temas profesionales, pero bueno, también lo englobo en temas domésticos, porque finalmente los ratos de descanso es como que no los permitiéramos en ningún momento, ¿no? Esa pregunta directa, que entiendo que ya os habéis respondido en vuestra cabeza, es
cultura en la que nos han vendido, nos han presentado y nosotros hemos comprado, claro, porque una cosa es que nos lo quieran vender y otra cosa es que nosotros lo compremos. Vivimos en una cultura que está ensalzando, admirando a todas esas personas que están permanentemente ocupadas. De hecho, hubo una corriente que ahora afortunadamente ya parece que se está tranquilizando y la cosa ya no es tanto así, pero hubo una corriente en la que si no te levantabas a las 5 de la mañana, si no, no sé qué, no sé cuánto, es que no tenías éxito. Bueno, a ver, hay gente que no se levanta a las 5 de la mañana y que tiene muchísimo éxito. Y hay otra gente que por mucho que se levanta a las 5 de la mañana no va a tener éxito en su vida. O sea, no tiene nada que ver con estar permanentemente ocupado o permanentemente siendo lo que entendemos por productivo para tener éxito o no. Porque lo primero que tenemos que identificar es cuáles son los valores que rigen nuestra vida, qué equilibrio o qué es lo que nos aporta. Si nosotros estamos en 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, permanentemente siendo productivos, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? ¿Qué es lo que pensáis que nos va a ocurrir? Pues lo normal, que nos quememos. ¿Por qué? Porque no tenemos esos espacios, porque no estamos conectados con nosotros, sino con nuestra agenda, pero no con nosotros, con quiénes somos, cuáles son nuestros valores, qué es lo que nos aporta tranquilidad, armonía, sosiego, bienestar. Bien, entonces, esa cultura en la que admiramos o se admira, yo no admiro eso, se admira estar permanentemente ocupado, lo que hay detrás es una hiperactividad. Cuando hay una hiperactividad, pues realmente lo que hay detrás, hay una hiperactivación también del nervio simpático. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Pues puede haber miedo, sensación de vacío, desconexión emocional, falta de alineamiento interno, como de equilibrio interno, porque esa agenda llena de colorines y sin ningún hueco, o esa cantidad de WhatsApp, ¿no? que entramos y de repente tenemos 100 y pico WhatsApp de diferentes grupos o con personas individuales y tal, ese domingo que también tiene tareas, etc., ¿qué es lo que nos está provocando? ¿De dónde nace esa necesidad de estar permanentemente haciendo cosas? Pues eso se lo debemos a lo que también llamamos profesionalmente hablando la trampa de la productividad. Que, insisto, que no es lo que nos han vendido, sino lo que nosotros hemos comprado, ¿vale? Si nosotros nos fuéramos un poco dentro de lo que sería la parte más psicológica o sistémica, la ocupación constante sin esos ratos para nosotros, sin culpa, insisto, sin que haya culpa en esos ratos de sosiego, de tranquilidad, donde yo me puedo permitir un ocio, un no hacer nada, esa ocupación constante como mecanismo de defensa ante la incomodidad emocional. ¿Qué es una incomodidad emocional? Es que si yo me paro, voy a estar conectado o voy a estar sintiendo ese malestar. Entonces, si yo estoy constantemente en acción, no siento. ¿Por qué? Porque estoy permanentemente activado haciendo cosas, con lo cual no me permito el sentir. Eso podría ser. Otra cosa que podría influir, pues lógicamente lo que nosotros hemos vivido o en nuestra familia, en nuestro entorno a lo mejor escolar, de barrio y tal, que es lo que se admiraba o se premiaba. Entonces, si nosotros vemos que nuestro entorno más cercano admira o premia el no estar parado, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues lo mismo. ¿Por qué? Porque entendemos que así a nosotros nos van a admirar, nos van a tener en cuenta, nos van a querer, nos van a incluir dentro, o sea, sistémicamente es lo bien visto, ¿no? Lo que está bien visto. Entonces, desde pequeños, ¿cómo aprendisteis el valor de descansar? ¿Qué era para vuestro entorno? ¿Era algo positivo? ¿Era algo negativo? ¿Era algo que estaba premiado o era algo que estaba castigado? Eso ahí, como pregunta, como reflexión, os lo dejo. Síntomas, a lo mejor que nosotros podemos
encontrar, y que es verdad que también cada vez encontramos más en consulta, y muchas veces también está ligado a las redes sociales y todo eso, entonces separarlo a veces es complicado. Incluso hay personas que, claro, que como profesionalmente también se dedican a las redes sociales, pues es que es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, síntomas invisibles estaría la falta de concentración, mucha ansiedad, irritabilidad, desconexión emocional, incluso a veces disociación, que es distinto, pérdida de sentido del disfrute, es decir, como que ya no somos capaces de apreciar esos pequeños placeres de me tomo un helado o miro una flor o miro un árbol o paseo ahora mismo que es otoño en España, ¿no? Pues veo la cantidad de colores otoñales y no soy capaz de apreciar ese disfrute, no soy capaz de mirar esos árboles con toda esa armonía de colores con admiración, ¿no? Sino que es un árbol más en otoño, punto, ya. Esto sería o sea, todas estas características estarían dentro de esa sintomatología. Luego, más características estaría ese cuerpo que está en constante alerta. Yo os decía antes que era en el síndrome de la vida ocupada, ¿no? de lo que sería la productividad. Hay algo también que es la parte que yo os decía del sistema nervioso simpático, ¿vale? Entonces, ahí ¿qué hay? Si yo estoy en constante alerta, ¿qué es lo que va a haber? Pues mucho cansancio, mucha fatiga, a veces trastornos del sueño, muchas contracturas, dificultades a lo mejor o temas digestivos. ¿Por qué? Porque que nuestro cuerpo no se puede separar de nuestra mente. Si nosotros estamos constantemente activados, también es verdad que imaginaros que esto es físico, ¿vale? Si yo hago mucho deporte, pues necesitaré consumir a lo mejor más alimentos que si tengo una actividad más sedentaria, ¿no? Si mi actividad es mucho más sedentaria, pues no necesito igual tanto alimentación. Pues esto, lo mismo. Si yo no tengo esta actividad hiperestimulación intelectual, pues yo no voy a necesitar a lo mejor tantos colorines, tanto checklist y tal, sino que voy a estar más alineado conmigo, voy a estar más tranquilo, me voy a permitir esas pausas, esos estados de relajación. Hay muchas maneras de hacerlo, por cierto, que también os lo voy a contar. Ejemplos que podemos utilizar dentro de nuestro día a día para conectarnos, pues cuando tú puedes llegar a sentir que descansar no te lo puedes permitir. Hay personas que están pensando constantemente en que si paran, eso significa que les va a ir mal el negocio. Ahora que está muy de moda hablar de autónomos, que yo también soy autónoma, si paramos, eso significa que no facturamos. Pues no, y con toda la cantidad de cosas que está pasando por los autónomos, mejor es facturar porque la cosa se está poniendo complicada. Pero bueno, cuando trabajas con la sensación de ir siempre por detrás, es decir, yo tengo ese referente y parece que nunca lo alcanzo porque va más rápido que yo, porque esa es una sensación, no tiene por qué ser así. Si yo dejo de publicar un artículo científico este año, es que ya me van a sacar de todos los sitios y ya no me van a invitar a ningún congreso y ya no sé cuántos. Si yo dejo de publicar en redes no sé qué, pues ya directamente ya es que todos mis clientes ya no me van a tener en cuenta o ya voy a dejar de facturar. No es así, no es así. Pero bueno, esas son nuestras sensaciones. Yo os voy comentando esto para que vosotros vayáis identificando si realmente está siendo vuestro caso o no. Más cosas, pues por ejemplo, cuando en vacaciones o los famosos fines de semana son capaces de desconectar de lo que sería el correo electrónico, los WhatsApp de trabajo o visionando o leyendo cosas para nuestro trabajo. De verdad, no. O sea, todas esas cosas, si no somos capaces de hacerlas sin culpa, entonces estamos más cerca o estamos dentro de lleno en este síndrome de vida ocupada. Vale. Vamos a ir entonces ahora a la otra parte, que sería dar como algunas pautas para justamente sentirnos mejor o estar más conectados o
desde eso que yo os decía, ¿no? Desde esa armonía interna o ese equilibrio interno. Entonces, de esa ocupación en exceso, de ese checklist increíble, de esas agendas sin un solo hueco, a ese equilibrio o armonía interna. Ese parar sin culpa. Aprender a diferenciar entre lo que es descanso y pereza. Yo necesito descanso. ¿Vosotros necesitáis dormir? Yo también. ¿Vosotros necesitáis beber agua? Yo también. O sea, ¿qué necesita el cerebro? Descansar. ¿Qué es lo que está ya científicamente demostrado? Que el aburrimiento genera creatividad y que cuando los niños se aburren están generando nuevas estrategias de generar ellos mismos entretenimiento y eso fomenta la creatividad. ¿Qué hacemos nosotros teniendo esas agendas imposibles? Estamos permitiendo no tener esa creatividad, estar colapsados en el hacer. Eso es lo que comentábamos al principio. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar entre descanso y pereza. Si yo necesito dormir X horas, necesito beber y necesito alimentarme, pues también necesito descansar cerebralmente o mentalmente, mejor dicho. Hay lo que yo llamo, que a veces lo comento también en consulta, descansar no solamente echarse una siesta o dar masaje, o puede ser un descanso activo. ¿Qué es un descanso activo? Un descanso activo, por ejemplo, es pasear, puede ser un descanso activo. Un descanso activo puede ser colorear un mandala, eso es un descanso activo. Estás haciendo algo, pero realmente estás descansando tu mente. Bueno, lo de los mandalas es, si te dedicas a eso profesionalmente, ese no es tu descanso activo. Pero todos los demás que no nos dedicamos a eso profesionalmente hablando, ese sería un descanso activo. ¿Estamos haciendo algo? Sí, pero nos está descansando la mente. Por cierto, que hacer lo de los mandalas fomenta la concentración. Ahí también lo dejo porque matamos ahí 2 pájaros de un tiro. Vale, entonces yo os decía, parar sin culpa. Luego otra cosa sería reajustar el piloto automático. ¿Qué significa eso? Que tenemos que empezar a observar en qué decimos sí sin pensarlo. ¿Y eso a qué nos lleva también? A que a lo mejor hay que decir no. Y eso a qué nos lleva a una frase que yo digo que es famosa, pero porque yo la repito mucho en consulta, pero no porque sea famosa, sino que es la de no es tanto ponerle límites al otro, sino respetar tus límites propios. Entonces, si yo digo que sí a todo, si a mí me están proponiendo lo que podemos llamar un reto, ¿no? O me están proponiendo un proyecto que yo no veo el tiempo de ejecutar, es no, ya está, no pasa nada, ya llegará otra cosa. Hay gente que dice, claro, pero yo no me lo puedo permitir porque estoy empezando, estoy emprendedor o soy autónomo y entonces yo no sé lo que va a pasar el mes que viene y no sé qué. Vale, pues si esto dices que sí, tendrás que decir que no a otras cosas. No pasa nada, si tú a esto le dices que sí, no puedes decir que no a dormir, tendrás que decir que no a otra actividad que a lo mejor crees o que sabes que no te va a dar tantos honorarios o lo que tú persigas o tanto prestigio, lo que tú persigas con ese proyecto. Pero sí que es verdad que si dices sí a una cosa tendrás que renunciar a otra. Lo que no puedes es renunciar a tu salud, ni a tu salud física ni a tu salud mental. Porque creedme que esto da como resultado un problema en salud física también, no solamente en salud mental. Bien, entonces yo os decía lo de reajustar el piloto automático en lo del sí. El sí sin pensarlo, no. Primero tenemos que pensarlo y tenemos que saber que hay que respetar los límites de uno. No ponerle los límites al otro, sino respetar los límites de uno. Bien, la otra sería introducir esas pequeñas rupturas en esa agenda, en ese checklist, ¿no? en esa cantidad de colorines que tenemos ahí puestos, con esas pequeñas rupturas de rutina que puede ser dar un paseo o levantarnos a dar un paseo por la oficina o irnos a tomar un café o de repente me voy y charlo con el compañero de al lado o los que trabajan en casa. Pues a lo mejor bajar a por el pan, o sea, no lo sé, pero sí que tenéis que adecuar esas pequeñas rupturas cada hora y media, 2 horas, lo que os permita vuestro trabajo, pero sí o sí a la mitad de la mañana por lo menos tenéis que hacer una ruptura de 5 o 10 minutos. ¿Qué es lo ideal? Pues cada hora.
pero eso habrá profesiones que a lo mejor no lo permitan. Bueno, pues cada 2 horas. Pero sí que esa ruptura, esos pequeños breaks, ayudan muchísimo haciendo otro tipo de actividad. No es levantarse, ir al baño y volver, sino levantarse, ir al baño, dar una vuelta, coger un agua y volver. O sea, ya estamos invirtiendo 5 minutos. Bueno, pues esos 5 minutos serán estupendos. Luego, más cosas que podemos hacer. Lógicamente, mindfulness, aplicado a lo cotidiano. No es mindfulness de me siento a meditar y uy, madre mía, que salto de una actividad a otra. No, mindfulness en una actividad cotidiana. Por ejemplo, friega tu taza del desayuno. Eso es una siendo consciente de lo que estás fregando, cómo cae el agua, el detergente que le estás echando a la taza, cómo es de suave la textura de esa taza o de rugosa, la temperatura del agua. Eso es hacer también mindfulness, haciendo una actividad cotidiana. O ordena tu mesa de trabajo y lo haces siendo consciente de dónde pones el bolígrafo, dónde pones la agenda, dónde pones el móvil, el ordenador, el cuaderno, la tablet, lo que sea que tengas en la planta, la vela, lo que tengas en tu mesa, pero siendo plenamente consciente, haciendo esas actividades de mindfulness en tu vida normal, en tu vida corriente, duchándote, siendo consciente de cómo te echas el jabón en el pelo, cómo te echas el jabón en el cuerpo, la temperatura, la posición del cuerpo dentro de la ducha, o sea, todas esas cosas puedes hacerlo y eso es dar conciencia y sentido también a lo que estás haciendo y eso te va a permitir también en ese sentido, aplicarlo en la vida cotidiana te va a dar también como aire, oxígeno, ¿vale? Uno de los ejercicios que yo más recomiendo es la parte de la escucha. O sea, de repente os podéis quedar en silencio en vuestra casa o en la oficina o donde trabajéis o en el coche y empezar a detectar todos los sonidos que hay alrededor, ¿no? Pues hace un momentito ha pasado una moto, no sé si lo habéis escuchado, o se oyen pajaritos, pues tal, pues ¿qué es lo que yo estoy escuchando? Si oigo a lo mejor al vecino, si oigo al de al lado que está en una llamada telefónica de trabajo, o si estoy escuchando el frufru de alguien que está caminando y se están rozando las perneras del pantalón o los tacones al caminar. O sea, tener conciencia del sonido que nos está envolviendo. Eso es una actividad de mindfulness estupenda. ¿Vale? Y eso también lo podéis hacer en cualquier lugar, nadie tiene por qué saber lo que estáis haciendo, pero es un descanso también para vosotros, ¿vale? Y otro punto que querría añadir a esto es esa perspectiva sistémica, que si en tu entorno nadie descansa, pues tu sistema no te lo va a permitir, es decir, tu entorno no te lo va a permitir. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Promover esos descansos en tu familia o en tu entorno. Pues a lo mejor eres tú el que tienes que decirle a todos tus compis de trabajo, venga, vámonos a tomar unos cafés todos al mismo tiempo. Bueno, o a lo mejor decir, bueno, pues ahora es se ha cumplido 1 hora y media, pues nos levantamos todos, charlamos entre nosotros y tal, o solamente los del equipo, o simplemente nos vamos a la sala de reuniones a echarnos unas risas y luego volver. O sea, esos descansos. Por eso hay mucha gente, y aquí me van a caer chuzos desde punta con lo que voy a decir, pero hay mucha gente que sigue manteniendo el hábito de fumar porque les permite bajar del edificio, o sea, de la oficina, bajar abajo y estar un rato fumando, porque permite estos descansos. Pues hagámoslo sin fumar, por favor, que se pueden hacer igualmente sin tener el pretexto del fumador. Entonces, todos aquellos, los que no fuméis, por favor, hacedlo. Y los que fuméis, pues lo podéis hacer igualmente sin fumar. Bueno, y vamos a ir cerrando con esto. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo encantada de verdad de poder responderos si es que la supiera. Voy a lanzar aquí 2 preguntas. ¿En qué momento del día notas más que te cuesta parar? Si es por la mañana, si es por la tarde, si es por la noche, que la cabeza va a 1000 cuando te metes en la cama. Hay personas que se hiperactivan muchísimo por la noche y tienen un cuaderno al lado y empiezan a anotar como locos. Entonces, ¿en qué momento del día notas más que te cuesta parar? Y la segunda, ¿qué actividad te hace sentir que el tiempo se detiene un poco?
A veces es simplemente ir a preparar una taza de té o una taza de café que te demoras en echar el agua, la tetera, que se tiene que calentar, que te preparas, que cuál es de los tés es el que quieres escoger. Justo a lo mejor ese momento para ti es en el que te hace sentir que, bueno, pues el tiempo se detiene un poquito. Entonces, eso también es conciencia, ponerle conciencia, que era uno de los ejercicios también con anterioridad que os formulaba. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que queréis trasladar, y si no, pues mi mensaje final sería que no necesitamos hacer más, necesitamos estar más presente en lo que cada uno hace, en lo que hacemos, más presente en lo que hacemos, porque la verdadera eficiencia nace del equilibrio. Esa sería mi reflexión final, y voy a añadir una cosa más. Nosotros no somos, los seres humanos no somos multitarea, somos seres secuenciales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que empezamos lo terminamos. Así que si os retáis a vosotros mismos a hacer esos descansos, comprometeros a ello y hacedlo realidad. Seguro que os va a ir muchísimo mejor, porque vais a estar en el centro, en esa armonía interna, en ese equilibrio interno. Y bueno, pues un miércoles más enmarca la diferencia con psicología. Si hay alguien que tenga alguna pregunta o duda, yo estaría encantada de poder responderla, y si no, siempre nos vemos en privado. Un besito y que tengáis buena noche. Adiós.